Bueno, hoy decíamos, y lo voy a sintetizar en algunos minutitos como comentario editorial, que se cumplen 90 años del nacimiento de Carlos Menem, que hoy vuelve a ser noticia porque está internado otra vez, producto de un agravamiento de su cuadro de una neumonía, por supuesto, acelerado por su avanzada edad. Es actualmente senador nacional desde hace unos cuantos años y fue presidente 10 años y medio en la Argentina. Dos mandatos consecutivos, reforma constitucional mediante. Hace algunos días, en otro comentario editorial, poníamos dos momentos como bastante centrales en la conformación de mucho de lo que hoy somos en la Argentina. Yo hacía los dos golpes de la historia argentina: el golpe cívico-militar de 1976 y el golpe de mercado de los 90. Y cuando uno habla de los 90, que desde el punto de vista del calendario comenzaron en 1989 con el adelantamiento de la asunción de Carlos Menem, que había ganado en mayo de ese año y forzó crisis mediante, saqueos en mayo de ese mismo 1989, proceso de hiperinflación, desgaste de la figura presidencial. Decía, eso y otros factores externos e internacionales, por supuesto, forzaron la renuncia y el adelantamiento de la entrega del poder de parte de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, que comenzó, como decía, un ciclo de 10 años y medio al frente de la presidencia en Argentina, en donde se transformó absolutamente todo. La Argentina fue una antes de los 90 y fue otra después de esa década. Algunos dicen, sin temor a exagerar, que es efectivamente la segunda década perdida de la Argentina, o la segunda década nefasta o infame, comparándola con la década de los 30. Pero sin embargo, algunas cuestiones fueron aún peores en la década del 90. La década del 90 viene a cerrar culturalmente lo que había abierto el proceso neoliberal de 1976. La década del 90 es la reafirmación democrática o la reafirmación de las urnas de lo que las botas militares comenzaron a implementar en 1976. La década del 90 es la otra cara de la moneda del no te metás, porque es la cara del nihilismo, es la cara del sálvese quien pueda, la cara del individualismo al extremo. Ejemplos, pero carradas. Podríamos estar horas y horas y horas hablando de la década del 90 en este día, o mañana, o pasado, pero hoy en particular que Carlos Menem está cumpliendo 90 años. La década del 90 es ese desparpajo y esa mezcla entre lo público y lo privado, pero siempre con el objetivo quedarse con lo público para hacer negocios privados. La década del 90 es la destrucción o el golpe final a la industria nacional. La década del 90 es otro golpe más a la soberanía territorial, cultural, económica de nuestro país. La década del 90 es también una enorme confusión que hoy permanece vigente en nuestro país, inclusive en personas que tienen un cierto grado de conocimiento y de formación. Y no me refiero solamente a capacidades educativas, no me refiero solamente a profesionales. Personas que tienen conocimiento de la historia y de la realidad todavía tienen a la década del 90 en un manto de nebulosa, sin tener claro todo lo que implica para nuestro país haber transitado por un proceso de extranjerización de su economía, por un proceso que nos puso en un selecto países, muy poquitos, apenas 2 o 3, que entregaron el control absoluto de sus reservas energéticas. Ustedes saben que ni siquiera Estados Unidos entregó tanta soberanía a los privados como lo hizo la Argentina, y pongo Estados Unidos o pongo Inglaterra o el país capitalista que quieran. Nadie hizo lo que hizo la Argentina en esos años. Partir al medio como si fuera una lonja de salame de Tandil, la Argentina, para darle la mitad del norte a una empresa de telefonía y la mitad del sur a otra, y ponerlas a competir. Nadie entregó el manejo de sus reservas de petróleo como lo hizo la Argentina. Solo 2 países lo privatizaron y no tuvieron el control que tuvimos nosotros, el escaso control que tuvimos nosotros, Singapur y la Argentina. Ahora, ¿qué deja esa década? Y deja mucho lo que estamos viviendo hoy. Somos, de algún modo, todos hijos de esa década. Una década que se extiende hasta 2001 y quiebra por el hilo de lo más delgado. Quiebra por la pobreza extrema. Quiebra con un de la Rúa que vino a prometer en prolijar, pero en definitiva hacer lo mismo que hizo Carlos Menem durante 10 años.
quiebra con un De la Rúa que vino a prometer más convertibilidad, cuando fue una burbuja que duró, sí, es cierto, 10 años, y algunos dicen, bueno, yo pude viajar, el dólar barato, una burbuja que nos costó demasiado caro como país. Venimos de un proceso de 4 años en donde nos acusaron de haber sido parte de una fiesta y que ahora había que pagar esa fiesta. Y la fiesta en los 90, ¿quién la paga? ¿Quién pagó la fiesta del dólar barato en nuestro país? ¿Quién pagó la fiesta que nos dejó al cabo de una década con 350 de las principales 500 empresas de nuestro país en manos extranjeras? ¿Quién pagó la fiesta con una deuda externa que se multiplicó por 3 en 10 años? Y mirá que Alfonsín había hecho, y bastante, para eh, terminar de consolidar el desastre que fue la dictadura en términos económicos. Los pocos intentos que tuvo el gobierno de Alfonsín con Greenspo, con cierto momento de por lo menos plantarse al Fondo Monetario, rápidamente fueron barridos por la inflación, por el plan austral, por Juan Vital Zurril y después ya por la entrega total que significó la impotencia de el posibilismo de no haber podido enfrentar de verdad al poder. Claro, llegó Menem y dijo lo que queríamos escuchar como sociedad. Ahora rápidamente también dijo, una vez que se cortó las patillas y se adecentó para el poder, porque lo que hizo Menem fue ponerse decente para el poder y para la foto del poder, lo que hizo rápidamente es decir con una absoluta impunidad de palabra, que en definitiva era el reflejo de la impunidad de los hechos: si yo llegaba a decir lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Entonces la revolución salarial, la revolución productiva y el salariazo fueron apenas una promesa de campaña. Promesas que hemos tenido con Mauricio Macri, claramente. El otro espejo de los 90 lo tuvimos hasta hace poco más de 6 meses en la Casa de Gobierno y se llamó Mauricio Macri. Esto es lo que hoy de alguna manera queremos contar, apenas una punta del ovillo de lo que todavía está tan enmadejado en la historia argentina, que fueron los años 90. Años de corrupción, años de crímenes no resueltos, años de, decía la palabra desparpajo, de fiesta berreta además, años de extranjerización, de derrotas culturales, años de abrazos con genocidas como el almirante Rojas. Si el peronismo algo tiene para facturarle simbólicamente a Menem, algo tiene, y estamos a tiempo porque el hombre está con vida y ojalá se recupere pronto de lo que le está pasando y tiene 90 años. Si algo tiene el peronismo para facturarle a Carlos Menem es el abrazo con el almirante Rojas en los años 90. El ideólogo de los bombardeos a la Plaza de Mayo en 1955 y de el primer golpe que tuvo Juan Domingo Perón, del golpe de Estado del 55. Los indultos a los genocidas, la entrega de la soberanía, regalarles ositos Winnie Pooh a los habitantes de Malvinas, poner todo bajo el paraguas diplomático de las relaciones carnales y de la entrega a Estados Unidos, desmantelar el proyecto Cóndor que tenía que ver con la energía nuclear y con el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina. Bueno, todo eso hay que rediscutirlo porque mucho de todo eso no fue cambiado ni siquiera en los años de reparación democrática, de recuperación de ciertos valores, en los años de recuperación de la justicia, la memoria y la verdad en nuestro país, y en los años también de reparación económica, que significaron los 12 años del kirchnerismo. Mucho de todo eso no fue cambiado de raíz. Por eso cuando hablábamos del espionaje hace 2 días, decíamos, no hay que discutir los modos, hay que discutir los sentidos, porque la CIDE de Menem es la madre de la AFI de Mauricio Macri. La CIDE de los sobres a los periodistas, muchos de los cuales siguen siendo parte de los grandes medios de comunicación, es la madre de las operaciones de los majules de hoy. La CIDE de la cadena de la felicidad con los jueces federales, muchos de los cuales siguen siendo exactamente los mismos hoy, 30 años después, es la misma AFI de las operaciones para encarcelar dirigentes opositores en los últimos años. La década del 90 es probablemente la gran bisagra en la historia argentina. Inclusive, y lo digo con absoluto respeto, una bisagra mucho más compleja y más difícil de entender que la propia dictadura militar, que haciendo el desastre en términos de derechos humanos, con los 30.000 desaparecidos, con los asesinados, con los presos políticos, con los cientos de miles de exiliados, no fue capaz siquiera la dictadura militar de haber avanzado sobre la destrucción del Estado y de lo público como lo hizo Carlos Menem en sus 10 años de presidente. Amparado, claro,
en el favoritismo de los medios de comunicación, la fiesta de las privatizaciones, los canales, la apertura al mundo, el cable, la llegada de los Rolling Stones, Yuya, todas las fotos del poder, todo el glamour, la Ferrari, los Tinelli, los Pergolini, todo eso en los 90 y todo eso subyace en lo que estamos viviendo hoy. No se puede entender la desesperación de los runners en términos individuales si no entendemos el individualismo, el egoísmo, el shopping de los 90 que todavía permanece como una marca cultural hoy. El shopping de los 90 es la aplicación de hoy. Y el desparpajo y el egoísmo de los 90 es la falta de empatía humana que tenemos hoy frente al que está sufriendo. Porque en los 90 también mirábamos para el costado cuando había uno, no enfermo de coronavirus, sino sin hambre. En los 90 también, si teníamos el dólar barato para viajar a Miami a comprar boludeces, también mirábamos de costado el desocupado que empezaba a cortar las rutas allá por el 94 o el 95. Y también nos quejábamos de cuando nos cortaban las calles, como ahora todavía más de uno tiene que hacerlo como única forma de protestar y de mostrar lo que le está pasando. Esos son los 90 también. Una década que, insisto, habrá que seguir estudiando mucho, y mucho porque es una década que está presente todavía en nuestras costumbres, en nuestra cultura, en nuestro modo de ser. Y esto es mucho más difícil de cambiar que cambiar un gobierno. Los gobiernos pasan y los sentidos históricos muchas veces quedan y los trascienden. Están debajo de todo lo que se construye y son la base de lo que terminamos siendo hoy, tantos años después. Esa década del 90 que hoy vuelve con la imagen de Carlos Menem internado, con la imagen de Carlos Menem senador vitalicio prácticamente, porque va a terminar siendo senador el resto de sus días, y cumpliendo 90 años. Tal vez riéndose como se reía en esos momentos, tal vez riéndose de todo lo que sembró en este país y que todavía hay que seguir limpiando. La década del 90 hoy, con Menem, está cumpliendo años también en la República Argentina. En blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdadero.